intersticial, ¿correcto? Este es el intersticio. Este intersticio a su vez tiene un mecanismo de drenaje que se conoce como el sistema linfático, el drenaje linfático. La idea es que el drenaje linfático va a tener una presión baja. El sistema linfático va a tener una presión baja para poder hacer un fenómeno de movilización de sustancias, movilización de líquido para prevenir el edema. Asimismo, el intersticio tiene, aparte del drenaje linfático de baja presión, tiene dos mecanismos extra. Primero, para evitar el edema, el intersticio es rígido, evita que al ser rígido, al ser menos distensible, evita que al momento de acumularse líquido aquí, haya un gran cambio de volumen a nivel del espacio intersticial, ¿correcto? Porque es rígido, necesitarías una gran presión para poder lograrlo. Segundo, cuando el drenaje linfático está funcionando, hace un lavado de lo que es proteínas, por lo tanto disminuye la presión oncótica del intersticio, ¿correcto? Ese lavado de proteínas disminuye la presión oncótica del intersticio. La presión oncótica del intersticio también se llama coloidosmótica y mantiene, al ser una presión de osmosis creada por moléculas que no pueden difundir tan fácilmente de un espacio al otro, están confinadas de un espacio y otras a este espacio. Por lo tanto, al estar la presión oncótica coloidosmótica acá, esa presión va a atraer el agua, a confinarla a este espacio, ¿correcto? Pero si en el momento en que yo hago drenaje linfático limpio esas proteínas que me generan la presión oncótica de este espacio, voy a disminuir mi capacidad para mantener líquido dentro del espacio intersticial. Por lo tanto, ese es otro mecanismo protector del edema, porque el edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial, ¿correcto? ¿Sí? Bien. Luego, dentro del vaso sanguíneo, yo voy a tener la capa más interna que se llama endotelio, luego voy a tener las capas musculares y finalmente la capa de tejido seroso, ¿correcto? Bien. Ahora, dentro del vaso sanguíneo está circulando sangre. Está circulando sangre a lo largo del lumen del tubo. No a medias, sino completamente. Por lo tanto, todo esto está lleno de sangre, ¿correcto? Entonces, mecánicamente hay una presión que le va a ejercer esa presencia de líquido o de sangre dentro del vaso, que se conoce como la presión hidrostática, ¿correcto? La presión hidrostática, ¿de quién? Del capilar. Asimismo, la sangre que circula no solamente es líquido con células, también tiene proteínas. En este caso tiene varias, puede tener fibrinógeno, globulinas, pero la que me interesa es la albúmina. ¿Por qué? Porque la albúmina tiene bajo peso molecular. Ustedes, si alguna vez llevaron química preuniversitaria, esta de acá, esta N significa número de moles. Número de moles significa partículas, cantidad de partículas, ¿correcto? La unidad de la partícula, de la cantidad de partículas es el mol. Entonces, eso es igual a la masa en gramos sobre el peso molecular, ¿correcto? Si esto ya tiene bajo peso, si la albúmina ya tiene bajo peso molecular, por lo tanto tiene una concentración más elevada de partículas. Porque menos denominador más bajo, cociente más alto. Entonces, si esto representa el número de partículas, lo que significa que esto significa que acá la mayor cantidad de partículas osmóticamente activas van a ser de albúmina. Y eso va a determinar la llamada presión oncótica del capilar, ¿correcto? Acá también el intersticio, como tiene líquido, va a tener una llamada presión hidrostática del intersticio. ¿Ya? La presión oncótica del capilar va a encargarse de atraer el agua y mantenerla dentro del vaso sanguíneo. La presión oncótica del intersticio va a tratar de atraer y mantener el agua dentro del espacio intersticial. La presión hidrostática es una presión mecánica de empuje. A mayor presión vamos a tender más a expulsar agua fuera del vaso. La presión hidrostática del intersticio, al contrario, va a tender a empujarlo fuera del intersticio, o sea, dentro del vaso. Entonces, basándonos en esa premisa, ¿cuáles son los mecanismos generadores del edema? En el edema es que puede haber un aumento de la presión hidrostática del capilar o puede haber una disminución de la presión oncótica del capilar, ¿correcto? Por eso es que la pregunta de su paso decía, la presión oncótica del capilar, la albúmina, un paciente con síndrome nefrótico pierde albúmina, por lo tanto disminuye esto. Si esta presión oncótica ya bajó, ya no hay una fuerza que mantenga el agua dentro del vaso sanguíneo. Por lo tanto, ahora se favorece la filtración de agua desde el capilar
hacia el intersticio. ¿Hacia dónde tenía que fluir el agua? De acá a acá, ¿correcto? Esa era la sustentación, por la llamada presión oncótica. La presión hidrostática puede verse elevada en situaciones de insuficiencia cardíaca, en situaciones de cirrosis, etc. ¿Correcto? La presión hidrostática de un vaso puede verse elevada en eso. Ahora, netamente hay un balance de procesos que se conoce como el balance entre filtración y el balance entre reabsorción. ¿Correcto? Hay zonas del cuerpo donde va a favorecerse más un proceso filtrativo que un proceso reabsortivo. ¿Dónde creen que hay más favorecimiento de la filtración? ¿Dónde? ¿Alguien? En el riñón. En el riñón, más que nada en el riñón, porque tú necesitas que el riñón siempre esté filtrando sangre para el resto de la unidad glomerular, para que luego, a través del túbulo proximal, se baje la orina. Eso es un proceso netamente filtracional. Ahora, un proceso reabsortivo, ¿en dónde lo encuentras? En el intestino, muy bien. Se llama en el intestino. Porque acá estamos en la luz, en el lumen, en la luz intestinal. Acá están las células del borde en cepillo, que tienen uniones que pueden pasar las moléculas entre ellas, o puedes atravesar la célula completa, salir y recién entrar al capilar, ¿correcto? A la sangre, a los capilares. Es así como logramos el intercambio de nutrientes. Entonces, ¿dónde debería predominar la reabsorción? En el intestino, para que los nutrientes reabsorbidos pasen a la sangre, para que puedas seguir haciendo tus funciones, ¿no? Bien. Luego, hablando de presión capilar, hay un coeficiente. Hay un coeficiente sigma que indica el estado de permeabilidad de las moléculas que generan presión oncótica. El coeficiente puede ir de 0 a 1. Si es 0, es muy permeable, es muy permeable, ¿correcto? Si va a 1, es completamente impermeable, ¿sí? Es impermeable. Entonces, la idea es que nosotros definamos eso también, porque hay partículas que van a ser osmóticamente activas, como otras que no, porque pueden difundir a través de las membranas. ¿Cuál es el ejemplo de eso? Un ejemplo de partículas que puede difundir a través. La urea puede ser un ejemplo, sí, puede difundir. Entonces, su coeficiente es más cercano a 0 que a 1. Ahora, miren esto. Nosotros tenemos acá la llamada presión capilar. ¿Todo claro con esta parte, no? ¿Sí? Bien. Aquí. Nosotros tenemos aquí la llamada presión capilar, que va desde el circuito arteriola, capilar, vénula. ¿Correcto? El circuito arteriola, capilar, vénula, obviamente es un circuito que está recibiendo sangre y en el cual está saliendo sangre. En el capilar están pasando dos cosas. Se está filtrando los nutrientes para enviar la sangre a los tejidos y están reabsorbiéndose toxinas o materiales de producto del desecho, producto del metabolismo celular, ¿correcto? Entonces, todo esto es un sistema de presiones. La presión en la arteriola es de 60, la presión del capilar es 25 y la presión de la vénula es 15. Ahora, la fórmula de la presión capilar es el coeficiente de las resistencias. Acá hay una resistencia postcapilar y acá hay una resistencia precapilar, ¿correcto? Que va a verse alterada. Todo eso se rige en base a un cociente que se llama el cociente R post sobre R pre. Eso tiene que estar aproximadamente entre 0.3, pero puede ser mayor a 1 o puede ser mucho menor de 1, ¿correcto? Y cuando de estos cocientes sea mayor o mucho menor que 1, vamos a favorecer más un proceso que otro. Y ahorita lo van a entender. Nosotros tenemos el R post sobre R pre por la presión arteriolar más la presión de la vénula sobre 1 más el cociente R post sobre R pre. Esta es la manera matemática en la cual se halla la presión del capilar. No, por eso es que el valor no es el promedio aritmético de estas dos. O sea, 60 más 15 es 75. Entre 2 es como 30 y algo, ¿correcto? Entonces no es lo mismo. Es por eso que esta presión tiene un valor distinto al de lo que fuera una sumatoria común y corriente. Entonces, para que no se mareen viendo estos cocientes y esto, vamos a hacer uso de la lógica nomás. Entonces, todos estamos claros de que si aumentamos la resistencia a un flujo, el flujo va a ser más difícil que pase. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo?
que si aumentamos la resistencia a un flujo, el flujo va a ser más difícil que transite por alguna zona. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros aumentamos la resistencia precapilar? Si aumentamos la resistencia precapilar, ¿cómo la podríamos aumentar la resistencia? Vasoconstriñendo la arteriola y ahora haciendo que el espacio sea más pequeño. Entonces, ¿cómo aumentas resistencia precapilar? Con vasoconstricción arteriolar, ¿correcto? Te pregunto, si ha aumentado la resistencia precapilar, ¿vas a meter el flujo con más facilidad o con más dificultad? Con más dificultad. Más difícil, por lo tanto, esto se llena menos y esto obviamente se llena menos. Si esto se llena menos, la presión acá ya no va a ser 25, va a ser de 20 o menor. Entonces, ¿habrá una presión que te favorezca un filtrado tan óptimo como este? No. Entonces, cuando tú tienes esto, ya lo que pasa es que cuando aumentas la resistencia precapilar, eso disminuye tu presión capilar. Porque ya no hay mucha presión aquí, en el capilar, porque no ha entrado mucha sangre al anterior. ¿Me entiendes? Ya. Ahora, caso contrario, pero ahora en la postcapilar. ¿Qué pasa si disminuye tu resistencia postcapilar? ¿Qué pasa si disminuyes la resistencia postcapilar? ¿Cómo la disminuirías? Vasodilatando, perfecto. Porque si la vasodilatas ahora es más rápido, ahora es menos resistencia y obviamente sale mucho más sangre del sistema venular. Si sale mucho más sangre, pues porque hay menos resistencia. Esto es resistencia a la salida, no a la entrada, no a la llenada. Esto es resistencia a que lo que está aquí salga. Si hay menos resistencia, sale más fácil, ¿correcto? Bien. Entonces, esta presión de acá, ahora queda menos sangre en el capilar. Eso también disminuye la presión capilar. Porque ahora menos sangre queda aquí. ¿Correcto? ¿Quién te disminuye la R post? La dilatación venular. Ahora, en cuanto a la vasodilatación venular, ya. Ahora, por lógica, si un aumento de la R pre o una disminución de la R post te disminuye la presión capilar, ¿qué situaciones te lo van a aumentar? Las situaciones opuestas. Te lo va a aumentar una disminución de la R pre o un aumento de la R post. ¿Quién te va a disminuir la R pre? La vasodilatación arteriolar, lo opuesto a esto. La vasodilatación arteriolar. ¿Quién te la va a aumentar esto? La vasoconstricción venular. ¿Me entiendes? Si tienes vasoconstricción venular, aumentarás la R post, por lo tanto muy poca sangre ahora va a ser más fácil, va a ser más difícil que salga. Se acumula aquí, ahora la presión ya no es 25, ahora la presión es 30, por así decirlo. Entonces, ¿quién se favorece ahora? Sí, ahora sí favorece la filtración. ¿Cómo está tu tasa de reabsorción cuando las presiones son bajas? Es más fácil de reabsorber. ¿Cómo están cuando son más altas? Es más fácil filtrar. ¿Lo ves? Ya. Bueno, eso es lo que tienen que saber. ¿Alguna duda? Sí.